realmente aquí las oportunidades florecen día tras día. Cuando llegan aquí se dan cuenta que ese plan, ¿verdad, Diógenes? Que tú dices, se va toda la basura porque tienes que aprender, yo lo llamo el nuevo monopolio. Tú jugabas el monopolio en base a unas reglas y ahora vas a aprender un nuevo monopolio. Siempre teníamos en Venezuela un dicho, ¿te acuerdas, Dios? Del banco le presta a quien no lo necesita. Mi mensaje para todos hoy: edúquense y busquen apoyo en personas que los puedan educar y que les den claridad del proceso y de lo que se puede hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí sumamente contento en otro podcast de Oscar Chapa, de Realtor. Como saben, en este espacio hablamos de temas relevantes del mercado inmobiliario de Miami en particular. El mercado que es sumamente activo y sumamente dinámico, donde tenemos noticias todos los días y donde tenemos jugadores muy interesantes que intervienen en cada operación. Hoy nos acompaña alguien muy especial que además respeto y lo van a conocer porque tiene un carisma especial y además se hace llamar y conocer por Mr. Loans, porque el tema de hoy, déjenme les voy a decir, es un tema muy especial que vamos a hablar de los préstamos hipotecarios, ¿sí? En particular a los extranjeros. Así que hoy vamos a tener un podcast muy rico y nos acompaña justamente Diógenes Dusoglu. No sé, Diógenes, si estoy pronunciando bien tu apellido. Perfecto. Y además, como siempre, nuestro hermano del alma, socio, celebridad de real estate en Miami, el señor Thomas Hoffman, que siempre tiene unos comentarios muy adecuados y muy correctos, además de tener toda la información actualizada de momento. Entonces, nos enriquece mucho en todos estos espacios y justamente la idea pues es mantenerlos actualizados de gente que está día a día en este negocio, en esta industria tan increíble que es el real estate en particular de Miami. Vamos a iniciar este podcast. ¿Dónde estás ahorita, Diógenes? En la oficina, en Miami. Eso, Revisando. trabajando. Claro que Y sí. cuéntanos de tus orígenes, porque obviamente tu nombre, obviamente los que te conocemos, cuando te conocí por primera vez, nunca te olvidé, porque es un nombre muy particular, además de que eres una persona con una presencia, una educación que te desenvuelves muy bien. Pero ¿cuáles son tus orígenes, Diógenes? Mira, te cuento un poco. Por parte de mi padre, el origen es griego y rumano. Por parte de mi madre, el origen es venezolano. Yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, pero con mucha influencia de la familia de mi padre. O sea, es decir, Okay. tanto costumbres religiosas, costumbres de comida, alimentación, porque mi madre adoptó mucho todas las costumbres de mi padre. Entonces, sí, soy venezolano nativo, pero, digamos, criado muy por la parte de mi padre y la familia de mi padre. Entonces, bueno, pero bien, aquí estamos. Ya hoy somos ciudadanos del mundo porque estamos en los Estados Unidos, adaptados al sistema y bien, aquí estamos. Fíjate, Tomás, igual que tú, ¿no? Que también tienes unos orígenes en Venezuela, pero digamos, tus padres, tus abuelos vienen de otra parte, ¿no? De Europa del Este, si no mal recuerdo. Claro. Hay un fenómeno, Oscar, que mucha gente no sabe, que en Venezuela, en los años 30, 40 y sobre todo en los 50, hubo una gran inmigración europea porque el país tuvo un boom económico por el tema petrolero, ¿no? El auge petrolero, y eso hizo que el país se volviera un país muy rico, de hecho en algún momento el país más rico de Latinoamérica, y era un sitio de oportunidad. Y venían los inmigrantes europeos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Que se habían empobrecido de una manera extrema y venían buscando esa nueva oportunidad, ese nuevo mundo, ¿no? Y por eso es que tú ves que hay mucha gente de Venezuela que no parece latinoamericana. Somos
una gran mezcla europea en el caso de Diógenes, griego en el caso mío, húngaro-alemán, por eso viene el Hoffman, pero yo te diría que fácilmente la mitad de la población o más de Venezuela tiene este tipo de mezclas con españoles, portugueses, italianos, que fueron las tres grandes migraciones, y luego grupos menores de griegos, alemanes, suecos, de todo. Y ha creado una raza muy bonita, y voy a decir esto con bastante orgullo. Venezuela ha creado un sistema de mis universos, o sea, no sé si lo ha Claro. seguido. Aquí Es tenemos una dos utopía. Mister Universos. Pero no, porque lo que ha sucedido es una mezcla genética de las razas, donde cuando hay esa mezcla se ha mejorado y aparecen estas mujeres espectaculares que, bueno, ya tú sabes que son famosas en el mundo entero la belleza de la mujer venezolana, aparte que son muy preparadas, educadas. Hay un componente de mejoramiento personal o de crecimiento personal que siempre ha estado en la sociedad venezolana. El venezolano siempre ha buscado educarse, tener grado universitario, salir, ver mundo, o sea, todos hemos tenido esto, ¿cierto, Dios? Ha sido como un denominador común para todos. Eh, y sí, somos todos un poquito así. Ahora vivimos acá en los Estados Unidos, afortunadamente, o por circunstancias en algunos casos. Y sí, nos hemos adaptado acá y somos partícipes profesionales, Oscar, de este negocio inmobiliario tan fabuloso que tenemos acá en la Florida y en Miami en particular. Pues gracias Venezuela, porque sin duda hoy lo comprobamos, dos personajes, pues obviamente muy talentosos, inteligentes, preparados, educados, con los cuales pues estamos acostumbrados a hacer negocios y nos sentimos muy cómodos y muy confiados de tener estas alianzas, ¿no? Diógenes, y cuéntanos, a ver, ¿cómo fue tu salida de Venezuela? ¿Qué edad tenías? ¿Y cuál es hacia dónde? Porque hablas que eres como ciudadano del mundo. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, te cuento qué pasa. Nosotros salimos, sí, bueno, porque primero por la mezcla Claro. genética que tengo una mezcla, yo me hice el examen de ADN y te digo, la mezcla había de todo, o sea, era interesantísimo, saber todo lo que uno tiene en la, era súper interesante, de verdad era muy gracioso, era bien divertido. Pero a nivel de vivir fuera de mi país, únicamente en los Estados Unidos y en Florida, nosotros emigramos ya hace casi Mm. 14 años, justamente cuando la situación en Venezuela se puso un poco más aguda, que realmente ya era bien complicado vivir y era complicado hacer negocios. Yo sé que Tomás tiene más tiempo que yo, bastante más tiempo que yo en los Estados Unidos. Sí, nos vinimos a los Estados Unidos y sí, es un proceso, la adaptación es un proceso, pero como dijo Tomás, estamos en una industria maravillosa, estamos en un país sólido, donde tenemos la oportunidad de desempeñarnos como profesionales y como inversores y realmente aquí las oportunidades florecen día tras día, ¿ok? Hay veces que la oportunidad es comprar A o vender A y hay veces que la oportunidad es comprar. Lo importante es estar siempre al tanto de información como esta y saber qué está pasando y escuchar qué hacen las otras personas, escuchar qué están viendo las personas que ya están en Claro. el negocio Y de inversión. Diógenes, cuéntanos, ¿cómo es, llegas hace 14 años a Miami? ¿Ya tenías una idea de lo que ibas a hacer? ¿Cómo fue que llegaste a esta industria? Bueno, yo siempre digo que el que emigra viene con un plan que no sirve para nada, porque Sí, por si. tú llegas con un plan y mantienes tus raíces y mantienes tus fortalezas y tu conocimiento, pero ese plan no es lo que pasa. Generalmente, por lo menos en mi caso, sí, por suerte tenía un buen background en la parte Ujú. financiera, había dedicado bastantes años a desarrollar un algoritmo cuántico, el cual estaba bien interesante, pero el mercado aquí es totalmente distinto y es un mercado de servicios. La parte del servicio financiero, lo que es la parte de la hipoteca, está en el sistema norteamericano. Aquí el país está construido en base a la deuda. Muchísimas veces el extranjero, cuando se le habla de deuda sana, que es el apalancamiento o leverage, como le dicen en inglés, es natural en el mercado norteamericano. Comprar una casa con hipoteca, nosotros en Latinoamérica somos de poca deuda en la compra de activos. Somos de poca deuda, compramos todo de contado. Hay un dicho en mi país que se dice, yo me arropo hasta donde me llega la cobija. Aquí no.
Aquí la deuda sana, ¿qué pasa? Hay análisis, hay evaluaciones de las entidades financieras que nosotros hacemos a ver si se puede o no se puede dar el préstamo, pero siempre la deuda es natural en el sistema financiero, por eso Ok, estoy en este mercado. y cuál es, perdón, Tomás, ¿quieres decir algo? Perdón, Ah, disculpen, hay algo muy importante que yo creo que la audiencia debe saber, que claro, el nivel de preparación y sofisticación de este país es mucho más alto. Y yo digo, en Latinoamérica hay mucho oportunismo y por lo cual al haber oportunismo y mucha incertidumbre hay mucho cortoplacismo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que hacer negocios muy rápido, cobrar y salir corriendo con mi dinero porque como hay tanta fluctuación, tanta volatilidad, no sé qué va a pasar. Entonces hay esta mentalidad, este mindset de corto plazo y por eso ujú, obviamente la forma de comportarse en general en Latinoamérica es, como yo digo, garra, ¿no? Agarrotazo, lo que pueda agarrar. claro, Acá no, acá el que viene acá no está acostumbrado a que aquí puedes planear a largo plazo. Aquí hay una estabilidad política, hay una estabilidad económica, hay sistemas que no cambian tan rápidamente y que están puestos al servicio de las personas. No estamos acostumbrados. En Latinoamérica los sistemas no están al servicio de las personas. Aquí sí. O sea, los sistemas han sido diseñados para ayudar a la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio, hay una ruptura de mentalidad en algún punto y hay lo que yo llamo un descubrimiento nuevo. O sea, la gente que llega aquí, por más preparada que esté, Oscar, cuando llegan aquí se dan cuenta que ese plan, ¿verdad, Diógenes? Que tú dices, se va toda la basura porque tienes que aprender, yo lo llamo el nuevo monopolio. Tú jugabas el monopolio en base a unas reglas y ahora vas a aprender un nuevo monopolio. Los que lo hacen, los que se toman el tiempo y la dedicación, se vuelven grandes jugadores porque entienden de que ahora tienen un monopolio muchísimo más grande y con reglas mucho más definidas y estables, ujú, cosa que no tenemos en Latinoamérica, digamos que en la mayoría de los casos, y esto cambia todo, porque cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de mirar la deuda, como tú dices, cambia la forma ujú, de tú invertir. Tú ya no inviertes por oportunismo. Y lo vemos a muchos clientes, Oscar, que vienen de Latinoamérica. No, yo quiero comprar y vender. Pero ¿por ujú. qué tú quieres hacer eso si el gran negocio aquí es la valorización? Que me dicen en Lima o no, en otros países, no hay valorización, lo que hay es flujo. Es que yo me gano, no sé, el 12% del flujo, pero tu dinero vale lo mismo o menos cuando ajustamos factores inflacionarios. Y aquí no, aquí tienes ambos socios. Tienes la valorización y tienes el flujo. Y esa combinación hace que el negocio sea mucho más interesante. Pero hay que educar a ese inversor latinoamericano, inclusive europeo en muchos casos, Ujú, que no está acostumbrado a esto. No está totalmente. acostumbrado que el mercado, Oscar, suba, voy a decir el caso de Miami, 6% como mínimo, ese es el piso, al año, los últimos 60 años. Sí, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde sacas tú esa cifra? Esa cifra aquí está cuantificada por el Federal Reserve. Hay un estudio hecho por ellos de cada zona Ujú, metropolitana que regresa, en el caso de Miami, 60 años, donde podemos demostrar lo que pasa. Dice, pero ¿cómo es posible que pase eso? Bueno, hay razones. Una de ellas es el gran crecimiento demográfico que tenemos y adicionalmente el crecimiento económico que tenemos es con correcto. las empresas, ¿verdad? Todo esto se puede cuantificar, determinar, medir, cosa que tú generalmente en Latinoamérica no puedes hacer. Porque puedes proyectar lo que quieras y cambias de gobierno, de política, y un día al otro tu plan se fue por la borda enseguida. O sea, tienes que inventarte uno nuevo. De ahí viene el cortoplacismo. Claro. Y justamente es muy importante, y ahorita vamos a ver las ventajas justamente de de lo que es el financiamiento y cómo las inversiones pues nos dan unos números increíbles. Pero antes de eso, y para ir conociéndote, Diógenes, conociendo ¿de dónde viene Mr. Loans? ¿Cómo es que llega esta empresa, el nacimiento de esta empresa de Mr. Loans? Y obviamente veo que también tienes un grupo financiero by Fifth Financials. Cuéntanos un poquito de tu empresa. Te cuento un poco de dónde viene lo que es la parte de Mr. Loans, ¿ok? Cuando yo migré, digamos, pasé del negocio Ujú, de inversión al servicio financiero,
me doy cuenta que es muy importante la conexión humana del financiero con la persona que Ujú, está tomando el préstamo hipotecario. ¿Ok? Yo parto de la teoría que esas grandes cascarones o los big shells, como le dicen acá, donde hay una empresa que te atiende una persona sin sentimiento y toma una aplicación y lo hace todo muy mecánico, yo creo que eso no es la forma, porque una persona que compra una casa que estadísticamente quizás pase cada 7 años, tiene muchísimos temores, tiene muchísimas dudas. Entonces, yo me pongo a pensar y yo digo, ajá, bueno, ¿y cómo yo hago para llamarme de una forma más simple? Imagínate tú recordar Diógenes de Usoglo, eso está complicado. Hay que poner un nombre fácil. Entonces, bueno, busco un ujú. nombre, el otro, y entre las opciones que veo Mr. Loans. Y yo digo, oye, mira, Mr. Loans, el trademark no está registrado. Y hablo con un par de amigos que respeto muchísimo. Y me dicen, mira, Diógenes, va, dale adelante, el nombre es maravilloso. Y tuve la gran suerte que cuando hicimos el registro del trademark para servicios financieros, estaba disponible. Así que es un trademark de nosotros. Por eso me hago llamar Mr. Loans, porque es muchísimo más fácil recordar un Mr. Loans que a Diógenes de Usoglo. Imagínate tú. Y el que, ¿cómo se dice? Ya empieza por cómo se dice tu Claro. nombre, imagínate Y tú. fíjate Eso que está acabas de difícil. decir, ¿Y cómo acabas de se decir escribe? algo bien importante y que yo también coincido contigo. Yo creo que por eso nos unimos, Tomás y yo, lo tenemos muy presente. Es esta conexión con la gente. Algo que hemos notado y lo que vemos por parte de los extranjeros latinoamericanos es que les encanta Miami, quieren invertir en Miami, pero tienen miedo. Tienen miedo de perder su capital, tienen miedo de no hacer bien las cosas, tienen miedo de equivocarse y cometer un error, ¿no? Y en un mundo en el que cada día nos estamos volviendo más automatizados, estamos perdiendo esta relación con la persona, esta humanidad, que a mí me encanta que lo menciones, Diógenes, porque nosotros justamente estamos sobre esa línea, si bien estamos aprovechando la tecnología, las innovaciones y todo eso, nunca vamos a dejar esta cercanía con la gente. Y además quiero decirte lo que en mi experiencia de trabajar contigo y con tu equipo, así lo siento, ¿no? Así siento que es muy personal la relación. Eso para nosotros y para nuestros inversionistas latinoamericanos es sumamente importante. Y bueno, para empezar a abordar el tema del financiamiento, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy simple, pero justamente porque son las preguntas que nos llegan por parte de los inversionistas. ¿Qué tan posible es conseguir un financiamiento para comprar una propiedad en Miami? Vamos a hablar de Miami en particular, siendo extranjero, siendo mexicano. Mira, es totalmente viable, es totalmente realizable y de hecho te puedo decir algo. eh, el programa es hasta mucho más simple que para una persona local. ¿Ok? Y cada vez se va simplificando más, ¿ok? Los programas para extranjeros antes pedían, bueno, hay programas que piden una carta de un contador. Nosotros hoy en día, hasta viendo el performance o el comportamiento de la propiedad, podemos hacer un préstamo hipotecario. ¿Qué es lo más importante? Conocer la fuente de la inversión, que el dinero venga de la persona que está haciendo la inversión y ya nosotros podemos hacer muchos análisis. La clave para un préstamo hipotecario es la habilidad de pago de este préstamo, ¿ok? En donde los extranjeros pueden sentirse tranquilos de hacer una inversión con una hipoteca. Número uno, nosotros evaluamos la propiedad y las condiciones de la propiedad. Número dos, nosotros evaluamos el comportamiento de la propiedad en caso que el préstamo que esté solicitando vaya a ser soportado por el ingreso de la misma propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Aparte del análisis que hacen ustedes como agentes inmobiliarios, aparte del análisis que hace la persona en su inversión, nosotros como institución financiera, si nosotros vemos que el activo que están comprando no puede cumplir con la hipoteca, generalmente podemos declinar el préstamo, ese préstamo hipotecario. Existen muchos otros, porque hay gente que especula y dice, no, mira, arreglo la propiedad de su, hay propiedades que en el momento no hacen el performance, pero ese préstamo en particular protege muchísimo al inversor como tal. Entonces, hasta al inversor internacional le conviene muchísimo ir de la mano con una institución financiera porque ven muchos parámetros de la propiedad y del negocio como tal que les ayudan en la información. Algo lo que Es hacemos, un exacto. seguro, es un Ujú. seguro.
Y algo que hacemos justamente con nuestros clientes, porque coincido con lo que mencionó Tomás, en el que muchas veces nuestros clientes dicen, no, yo prefiero pagarlo de contado, ¿no? Obviamente nosotros le mostramos la oportunidad de apalancarse, ¿no? Y aquí dentro de la oportunidad de apalancarse vemos dos cosas. Primero, su inversión va a tener un mucho mejor rendimiento, ¿no? En cuestión del monto invertido y la plusvalía que mencionó Tomás y el flujo que pudiera llegar a obtener. Pero además, si esa propiedad la ponemos a la renta, tú lo dices muy bien, Tomás. Así que dilo, ¿qué pasa si tenemos una propiedad, tenemos financiamiento y la ponemos a la renta? Bueno, sencillamente tu inquilino, tomen nota, paga tu deuda. Voy a repetir eso. Tu inquilino paga tu deuda. Y la siguiente pregunta típica es, ¿y si no paga el inquilino? Y yo siempre les contesto, aquí vivimos en un país de orden y leyes. En el caso de la Florida en particular, cuando alguien no paga, en general, máximo en 30 a 45 días se tiene que ir. No existe si es viuda, no existe si es mayor, no existe si está encinta. Aquí la ley va por igual para todos. Si no pagas tu renta, te tienes que ir a vivir a otra parte y tienes un fallo de un juez que te dice desaloje y tiene que irse. Entonces, hay una gran seguridad jurídica. De esto no se habla lo suficiente, Diógenes. Nosotros vivimos un sistema de seguridad jurídica donde yo puedo tomar una deuda, puedo firmar una, ¿verdad?, una garantía que yo voy a pagar esa deuda porque tengo la posibilidad de alquilar. Y si no me pagan, cambio de inquilino. O sea, no pasa nada, ¿cierto? Esto es importantísimo porque mucha gente en otras partes del mundo dicen, yo eso no lo puedo hacer porque si meto un inquilino y no me paga, me quedé guindado con la deuda yo pagándola porque hay un juez o hay un sistema que es totalmente, no sé cómo poner la palabra, es poco justo para el inversor, ¿verdad? Es muy injusto para el inversor, donde él no puede invertir, él quisiera invertir y no puede porque no hay quien lo proteja. Entonces se siente desamparado. Les quiero decir, amigos, que aquí no estás desamparado. Aquí tú puedes por eso planear, porque hay blanco y negro. Hay leyes. Yo puedo por este lado tomar una deuda y por este otro lado. Pero fíjate, Oscar, hay algo que mucha gente no piensa, y si me lo permites decirlo brevemente. Cuando tú compras una propiedad y la pagas de contado, si la propiedad valoriza, ¿verdad?, tú estás teniendo una valorización o digamos, un incremento de valor basado en el total que pusiste. Pero si tú pones la mitad y la valorización es sobre el total, no sobre la mitad que tú pusiste, ahora la mitad que tú pusiste tiene el doble de rendimiento. En Es otras correcto. palabras, si compro una propiedad de 1 millón y pongo medio millón, pero la propiedad del millón valoriza un 6% al año, que ya dijimos que era el piso absoluto del mercado, ojo, si compras en la playa, compras en cierta zona, la valorización no es 6. Posiblemente sea 8, 10, 12 y 15. Hay muchas valorizaciones porque hay submercados, ¿verdad? Pero mira esto. Si yo puse medio millón, ahora mi propiedad que se valoriza en el valor total va a ser, yo ahora estoy ganando el 12 de valorización sobre lo que yo puse. Y si a eso le sumas un poquito de flujo, ya podrías estar en el 15, el 16. Yo le pregunto a la audiencia, ¿tú puedes generar en dólares, en una moneda estable, fuerte, sin miedo de evaluaciones, el 15 o el 16? Yo sé la respuesta. Ustedes creo que la saben también. Y aquí además Perfecto. hay una No, parte adelante. sumamente importante, Tomás, que cuando queremos nosotros invertir, corremos riesgos, ¿no? Queremos invertir en el Bitcoin, queremos invertir en las acciones. No es tangible. Aquí tienes un tangible. Hoy por hoy estamos viviendo un mundo donde se habla cambio del sistema financiero global, se habla de muchísimas cosas. Y yo lo que digo, y es más, estamos viendo cómo los tangibles están subiendo de valor, como el oro, ¿no? La plata, están subiendo, los minerales están subiendo de valor. Y eso mismo debe y va a pasar, y seguramente está pasando en algunos sitios como Miami. Las propiedades adquieren valor porque son tangibles, son refugios de alguna manera de las inversiones, ¿no? Pero bueno, perdón, Diógenes.
No, no, totalmente de acuerdo contigo. Y Tomás, ahí, me encanta Tomás porque Tomás describe detalladamente las cosas. Hay dos factores adicionales que veo yo en la parte financiera, además de los que Tomás dice que muchísima gente no los ve todos. Y uno es Ujú, la amortización, porque en el pago mensual de la hipoteca van amortizando. O sea, ujú, eso es y el otro es que cuando ustedes compran una propiedad de inversión, es un negocio. Lleva una ujú, contabilidad, presenta unos impuestos a los Estados Unidos y tienen la ujú, depreciación ujú, de la propiedad de inversión. Entonces, a la final, cuando tienen un buen contador que les asesore, oye, hacen unos profits y unos retornos interesantes. ¿Qué es importante? El momento de la compra, ir de la mano con un agente inmobiliario como ustedes, comprometido con su cliente, que realmente conozca dónde están las oportunidades. Y lo que yo siempre digo, importante en un agente inmobiliario, no es que te venda la propiedad, es que la compre contigo. Y como he visto a Tomás declinar y a Oscar también, propiedades que no son rentables para sus clientes, siempre van a poner al cliente enfrente a lo que sería una oportunidad, que ustedes ya lo están viendo y le están agregando el valor es necesario. correcto. Y fíjate que mencionaste dos puntos súper importantes, la amortización y la depreciación. Son temas que nunca nadie habla. Y justamente dentro de los análisis que nosotros hacemos, es bien importante porque tienes muchos beneficios fiscales al comprar en Miami. Además de que los impuestos locales y estatales pues tampoco existen, ¿no? Entonces se vuelve también muy interesante. Entonces, pero bueno, vamos a continuar con esta plática, Diógenes, y cuéntanos hoy por hoy, al día de hoy, cómo están las tasas de interés para comprar una propiedad en Miami. Mira, te digo algo, hablar de tasas de interés siempre es un Ujú, tema súper sensible porque hay que decir el APR y yo te voy a dar un exacto. rango aproximado de cuál es la tasa para Ujú, internacionales. Acuérdate que cuando tú vas a dar una tasa de interés hay muchos factores que afectan, por ejemplo, cuál es tu pago inicial, cuál es tu pago de enganche, si es condominio, si es vivienda unifamiliar, pero generalmente los programas de préstamos hipotecarios son aproximadamente un 30% de pago inicial. Hay programas del 25, hay programas del 35, dependiendo del tipo de propiedad. El interés hoy está entre un 6,25 a un 7,5, dependiendo de la propiedad, dependiendo del programa. Por ejemplo, los condo hotels son un poco más altas las tasas de interés, o sea, dependiendo de eso. Pero más o menos entre eso, ¿qué pasa? Con los países latinoamericanos como los nuestros, las tasas siempre son de dos dígitos. El interés es bien interesante. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves que el costo del interés lo puedes llevar como un costo en tu contabilidad, como un costo del negocio como tal, todavía te mejora aún más ujú. la rentabilidad de la propiedad. Entonces, no es todo costo, sino como que es un aliado, es un socio que tú tienes, que es la institución financiera, que te pone un dinero, compras una propiedad un poco más de mayor valor facial, pero lo que decía Tomás, aprecia la propiedad, es decir, tu cash on cash, la inversión que Ujú. estás poniendo, va X Hay algo que porcentaje me más. gustaría decir, Diógenes, y es que la falta de entendimiento, la falta de visión de personas, inclusive de éxito en sus países, porque no entienden el sistema de acá, les nubla la vista a las grandes oportunidades que hay. Y creo que una gran misión que tenemos nosotros, tú, Oscar, yo, es a través de estos espacios educar a la gente para destapar un poco, generar un poco de claridad en lo que desconocen. Porque, te voy a ser muy honesto, si conocieran lo que nosotros conocemos, estuvieran acá, pero como unos locos invirtiendo, porque es sencillamente descubres una mina, es una mina de oro. Es una mina de oro impresionante lo que hay acá. Y por falta de conocimiento, falta de atención, falta de falta de información, la gente no lo aprovecha. Fíjate. Lo que yo digo siempre que lo que desconoces también te puede hacer daño. Claro, totalmente. Dejas ir oportunidades. Qué bonito lo dijiste, socio.
Y Diógenes, hablamos de las tasas de interés. Entonces, digamos que estamos entre 6.3, ¿no? Y 7.5, dependiendo del tipo de propiedad, dependiendo del perfil de la persona. ¿Y cuáles son las condiciones de un préstamo normal? O sea, digamos a un extranjero. Es decir, ¿cuál es el término? ¿Cuáles las penalidades? Ese tipo de información. Las condiciones generales de los préstamos Ujú, hipotecarios a largo plazo para un extranjero son, digamos, un ujú, 30% inicial, puede ser un 25%. Hay distintos, pero vamos a poner ujú, alrededor de un 30%. Los intereses como los que mencionamos. La amortización es ujú, a 30 años, es decir, tu compromiso contractual es eh, pagar el total del capital en 30 años. Hay una fórmula, una calculación ujú, específica que se hace para eso. Generalmente tienen una penalidad de 3 años en las cuales puedes abonar hasta el 20% del ujú. capital cada año. Es decir, si tomaste 1 millón, puedes pagar 200.000 el primer año sin penalidad. Luego, las penalidades son, generalmente son, si es a 3 años, es 3, 2, 1, es decir, 3% el primer año, 2% el segundo año, 1% el tercer año. Y nada, el proceso es un proceso bastante realizable, ¿ok? Condiciones importantes, eh, fuente Ujú, de fondos, source of funds, o sea, que venga de tu cuenta o una compañía relacionada, demostrar la habilidad de repago del préstamo. Como hay dos formas muy, muy importantes, que son dos formas básicas, que una es el retorno de lo que da la propiedad o una carta de un contador en tu país de origen, un documento, visa o esta vigente, pasaporte vigente y el contrato de compra. Básicamente, ojo, hay unas cuantas cosas, prueba de residencia y tal, pero Suena muy fundamentalmente esos sencillo, son los Diógenes. documentos más importantes. Pero, ¿saben qué, Diógenes? Hay una diferencia adicional que me gusta resaltar siempre, y es que los bancos en Estados Unidos, primero que todo, hay muchísimos bancos hoy en día acostumbrados a prestar a extranjeros, cosa que no ocurre en otros países. Son pocos los bancos en otros países que le prestarían a un extranjero. Aquí hay un gran mercado. Yo no sé si recuerdo bien este número, Diógenes, tú corrígeme. Hay más de 70 bancos mediamente conocidos que prestan, y son bancos generalmente de segundo piso. No es el típico banco de gran escala que muchos latinoamericanos conocen, que si el Citi esto o el Wells aquello, ¿verdad? No. De hecho, esos bancos que creen que son los mejores para ellos, totalmente lo contrario, no son bancos que les guste hacer préstamos para extranjeros, porque ellos están en un negocio completamente distinto. En general son bancos de segundo piso especializados en préstamos extranjeros y por tanto lo hacen con mucha fluidez y saben, lo manejan diariamente, ¿verdad? Pero aquí viene lo importante. Cuando tú te pones en manos de un profesional, Oscar, como Diógenes, él tiene las mejores oportunidades bancarias porque él tiene la conexión con esos 70 bancos. Y dependiendo de la condición de la persona que pide, porque todos somos distintos y puede haber él sabe encaminar ese préstamo por el sendero de menor resistencia con la mejor probabilidad de conseguir aprobación y con una tasa exitosa, ¿verdad? Eso es bien importante. Ujú. Cuando tú lo haces tú y tú no estás en el medio, tú no tienes esa conexión y esa habilidad. Diógenes sí la tiene. Esto es importantísimo resaltarlo. O sea, tú quieres que un profesional del medio, calificado y con experiencia, te ayude a conseguir lo mejor. Tú no lo vas a conseguir. Es como que yo voy a México, ¿verdad? Y yo voy a creer que yo, porque yo llego, no, no lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir a través de alguien que esté en el medio, empapado diariamente, ¿verdad? Esto es importante. Y Y- otro puntito, Oscar, si me lo permite sí, brevemente, claro. y es que los bancos americanos, a diferencia de otros bancos en el mundo, tienen que prestar su dinero. El banco aquí no está en el negocio de tener propiedades, lo tiene que prestar y los oficiales tienen cuotas que cumplir. El banco esencialmente te quiere dar el dinero. Eso es una gran diferencia filosófica y de mindset, como de mentalidad de los bancos de aquí y los bancos de fuera. A veces los bancos de afuera se siente uno como que no le quieren prestar.
siempre teníamos en Venezuela un dicho, ¿te acuerdas, Dios? Del banco le presta a quien no lo necesita. ¿Te Claro. acuerdas? ¿Te acuerdas de ese dicho? E- Y es muy cierto, y era muy cierto de Venezuela y sigue siendo cierto de muchos Es sitios. un dicho de toda Latinoamérica y déjame extenderme en eso que estás mencionando, Tomás. Yo siempre digo, en primero, a un extranjero en México no le prestan. El sistema americano, justamente por eso es tan activo, tan exitoso, porque justamente te abre estas posibilidades, que el extranjero pueda obtener un financiamiento. Y muchas veces digo que es mucho más fácil obtener un financiamiento de una propiedad que obtener un préstamo para comprar un celular. O sea, es verdaderamente la diferencia, el papeleo, el trámite es prácticamente lo mismo, si no es que más fácil en Miami. Y eso es justamente lo que hace atractivo las inversiones en Miami, que tengas estas opciones, estas oportunidades. Y Diógenes, te voy a hacer otras preguntas un poquito más, ya más particulares, porque nosotros, Voy a hacer una pausa para claro, agregar al claro, tema claro. anterior en la parte de las instituciones y les quiero dar una gran noticia, ¿ok? Nosotros somos brokers y somos lenders, ¿ok? A Mm, partir de hace ya 3, 4 semanas estamos listos para nosotros mismos hacer el funding de los préstamos para extranjeros y para propiedades de inversión, ¿ok? Y estamos por salir con un programa que es bien interesante para las personas que están comprando y cerrando justamente ahorita. No está diseñado el producto, está por salir creo que en un par de semanas, que va a ser una línea de crédito adicional a su préstamo hipotecario para que amueblen el mm. apartamento como tal, ¿ok? Tiene unas condiciones particulares y es para extranjeros. Es un producto innovador, lo estamos fondeando nosotros mismos, entonces ahí eso es algo, hemos evaluado tanto, tenemos mercado secundario que está interesado en que nosotros originemos esas notas, fondiemos y ellos dicen, te compramos lo que inviertas en eso. Entonces, para que sepan eso para los extranjeros, nosotros vamos a estar haciendo el funding de muchos de los préstamos. Vamos a evaluarlo de una forma mucho más simple de lo que se evalúa hoy, porque vamos a ir directamente con la producción de la propiedad, con la propiedad de inversión como tal. O sea, vemos de una vez la rentabilidad que da la propiedad y ahí nos quitamos la carta del contador en algunos de los casos, no siempre. Y tenemos, adicionalmente, hay ciertas propiedades que califican para eso. Consideramos que hay un tremendo potencial en eso para extranjeros, hacer una línea de crédito en segundo grado donde tengan un capital adicional para que Esa puedan es una ampliar su excelente, propiedad. excelente noticia porque justamente eso va a facilitar muchísimo la compra a nuestros inversionistas. Y fíjate que yo les voy a contar algo y Tomás va a estar de acuerdo conmigo. Nosotros hoy por hoy, nuestro cliente principal está alrededor de entre los 50 los 65 años. Muchas veces ellos dicen, Oscar, pero a mí cómo me van a dar un préstamo si yo tengo 60 años, ¿no? O sea, no me lo van a dar, ¿no? Platícanos un poquito cómo funciona en este sentido los préstamos en Miami. Y Diógenes. No. Eh, Mira, sí, lo hacemos juntos. No, lo hacemos Sí, juntos. los dos, Te los voy a dos. contar algo muy simpático, Oscar. Yo hace poco, tú sabes que estaba viendo de comprar una propiedad en Italia. Ujú. Y bueno, los que vivimos en Miami también queremos tener algo en otra parte del mundo. A mí me encanta Europa. Mi esposa es italiana y en el pueblo de ella pues hemos pensado comprar algo, no para vivir permanentemente, pero solamente para tener algo allá y poder pasarlo unos meses, ¿no? Y muy interesantemente, el banco en Italia me presta dinero, como mínimo te voy a dar el 50%, Diógenes. Y sí, hay que dar muchos más papeles. Yo te voy a dar muchos más papeles allá de los que me pedirían aquí si fuera extranjero. Me piden declaraciones de impuestos, quieren ver saldos bancarios, quieren ver muchas cosas que aquí no te piden. Pero lo más cómico es que cuando yo le pido un préstamo, yo asumo que me van a dar un préstamo de 30 años, porque en Estados Unidos cualquier persona de cualquier edad, no importa si tiene 95 años de edad, le tienen que dar un préstamo de 30 años. Dice, pero ¿cómo es posible eso? Muy fácil, porque hay leyes antidiscriminatorias. Ujú. No te pueden negar ni por religión, ni por raza, ni por sexo, ni por edad, fíjate.
Esas son cuatro variables ahí que no te pueden negar, no te pueden declinar lo que ellos consideran que es el derecho universal a tener una digna vivienda. Fíjate. Yo en Italia me dice, sí se lo damos, pero le damos solo 13 años. Dice, ¿y por qué? Digo yo. Y yo asumiendo que no entendía. Y me dice, bueno, porque en Italia nosotros asumimos que después de los 80 o usted no puede pagar o usted no va a estar por aquí. Básicamente. Y como yo tengo 67, pues no me quieren dar más de 13 años, Oscar. Y No, pero ¿cómo? yo me sentí discriminado, me sentí discriminado. Dije, no voy a comprar nada en Italia. Yo me gusta mi sistema americano. Me voy a comprar una casa en las montañas aquí en Carolina del Norte. No, estoy bromeando. Seguramente la compraré. Adelante, Dios. Oye, ya estamos llegando a... No, sí, Continúa, exactamente. Diógenes, perdón. Exactamente, es así como le dice Tomás, aquí el tema de la discriminación es que es delicado, es muy, muy delicado, se toma muy en serio y tiene mucha lógica, porque a la final se ve desde el punto de vista de un negocio, y sobre todo cuando es una propiedad de inversión. El extranjero siempre se toma como propiedad de inversión porque no tiene documentos para vivir aquí legalmente. Entonces ya lo tienen como negocio principalmente. Así sea su vivienda secundaria que van y visitan, tiene que ser negocio para ellos. Entonces, si, bueno, Dios quiera la persona no esté o no tiene habilidad de repago, la vende. Y es un mercado líquido. El mercado inmobiliario es un mercado líquido. O sea, en Estados Unidos, en Florida, nada más se hacen más de 390.000 transacciones al año. O sea, Mira, pasa eso que bastante la estás venta y la diciendo es una compra. maravilla. Yo tengo una persona con la que estuve de Colombia, de la ciudad de Cali, específicamente, que me dice que tiene una casa bellísima que se la construyó. Y le digo, ¿y porque está pensando a lo mejor mudarse para acá? Y yo le digo, ¿qué vas a hacer con la casa? Me dice, no, se queda allá. Digo, ¿por qué no la vendes? Me dice, no hay liquidez. Esa casa yo, es una casa tan importante, tan bonita, que no hay a quien vendérsela. Fíjate qué interesante. Imagínate. Y nosotros aquí tenemos liquidez en mercados de casas de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 millones de dólares, amigos. Y Aquí hay liquidez para siempre sube todo. el tope. Aquí hay liquidez para todo, para todo. Es Y siempre, yo digo siempre que en Estados Unidos, Oscar, el dinero es como el oxígeno. Y lo es. Aquí hay dinero por todas partes. Y la pregunta es si tú lo quieres y qué vas a hacer para que te lo den. Y no es tan difícil de que te lo den. De hecho, te lo quieren dar. Quieren que el dinero funcione. Aquí el dinero no puede estar sentado. totalmente, Aquí no puede estar totalmente. sentado. Es otra filosofía, es otra mentalidad. Y justamente tú lo dijiste muy bien, nosotros, nuestro trabajo también es educar justamente en este nuevo sistema de oportunidades para que nuestros latinoamericanos, mexicanos las aprovechen. Se nos está acabando el tiempo, Diógenes, Tomás. Cuéntanos, ¿cuál es el futuro de Diógenes? Ya, el futuro, ¿cómo lo veo? ¿Qué es importante? Mira, eh, que las personas se dejen llevar de la mano por las personas expertas, que sepan que es un sistema regulado, que hay un gran legislador que nos revisa a nosotros en el sector financiero, ustedes en el sector inmobiliario, y que vean muchísimos videos de YouTube educativos como este y conversen con profesionales. Lo que yo siempre digo, por ejemplo, yo hago muchísima educación grabada en YouTube y digo, la educación hoy es mucha gratuita. Escuchar, leer y el hecho, como decía Tomás al principio, que no lo conozcan no quiere decir que es malo. Si no lo conocen, ¿qué está pasando y por qué? Déjame aprender un poco cómo funciona este sistema y vayan de la mano y vean lo que están haciendo los demás. Yo quiero contar una historia muy breve de cuando nosotros vinimos a los Estados Unidos. Nosotros, bueno, andábamos mucho por Sony Heights y yo le digo a mi realtor, yo quiero un apartamento ahí, no más de $200.000. La señora se rió. $200.000 en Sony Heights. Bueno, al final, por supuesto, se nos fue el precio, pusimos un pago inicial, compramos la propiedad. Cuento largo, corto, vivimos, a la final lo teníamos de paseo, luego vivimos ahí unos años, etcétera, etcétera. Cuento largo, corto, al pasar de unos 7 9 años, nosotros teníamos X 3 veces el capital que pusimos de inicial y nos pasó el fenómeno que Tomás decía. Nuestro cash on cash, la utilidad de lo que nosotros pusimos fue X Wow. 3 veces el dinero que pusimos. Entonces, fue muy interesante porque la disfrutamos, la usamos, la gozamos, mis hijos crecieron, todo lo demás.
y aparte salimos de ahí con un equity que yo decía, wow, qué interesante el valor y qué interesante que no debíamos prácticamente nada, porque tomamos un préstamo que en ese momento era mucho dinero, pero ya al momento de la venta se había Qué liquidado. interesante. Y esas Y historias, sabes que de esas hay Diógenes, adelante, muchísimas. adelante. No, esas historias hay muchísimas si haces bien las cosas, ¿no? ¿No, Es correcto. Tomás? Si haces bien las cosas, dijiste bien, para hacer bien las cosas te tienes que educar y rodear tu entorno de personas que tengan experiencia que te puedan aportar en tu vida para tú hacer las cosas bien. Oscar, la experiencia más cara de un ser humano es la propia. Es la más larga y la más costosa. Ujú. La más corta y más económica es la de otro ser humano que ya hizo, cometió los errores o aprendió de los errores de otros y los comunica. Y esto a mí me gusta ilustrarlo mucho porque si yo me demoré 10 años en aprender algo y yo te lo puedo enseñar, Oscar, en 10 minutos, yo te acabo de ahorrar 10 9 años. años y muchos minutos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacerlo difícil si se puede hacer fácil? Aquí nadie que asesora tiene beneficio en asesorar mal. Sí, es importante buscar a personas que tienen experiencia, que tienen sentido común, que saben de lo que están hablando, que de alguna manera te puedan aportar. Y eso es mi mensaje para todos hoy. Edúquense y busquen apoyo en personas que los puedan educar y que les den claridad del proceso y de lo que se puede hacer. Amén. Qué bonito. Pues la verdad es que este tema del financiamiento es muy rico, Diógenes, y yo creo que nos podemos pasar muchísimo tiempo. Obviamente, la idea es que a través del podcast estemos hablando de estos temas y nos estemos actualizando. Así que seguramente vas a tener una invitación nuevamente por parte nuestra para que nos actualices y obviamente profundicemos también en otros temas que son muy relevantes, por ejemplo, la documentación, la carta del contador que tú mencionaste, qué pasa si no pago, ¿no? ¿En cuánto tiempo me puedo meter un problema y una demanda? O sea, podemos extendernos en muchísimos Claro, temas que son relevantes para todos los interesados en comprar una propiedad en Miami y nosotros recomendamos siempre con financiamiento. Adelante, Diógenes. Eh, Me encantaría Claro. proponerte, ustedes que están en el negocio inmobiliario, ¿ok? Y tienen las relaciones tan buenas que tienen. Yo sé que muchas veces los developers, los desarrolladores, tienen alguna propiedad que es una oportunidad, ¿ok? Por ejemplo, el edificio tal, la unidad tal, la podemos vender con este deal y Ujú. ustedes tienen acceso a esa información. Hagamos algo. Hagamos dos niveles de precio y hacemos un ejercicio hipotecario de pago inicial, retorno, cómo queda, y de repente ustedes abren la oportunidad de venta de esa unidad en particular. Entonces de repente dicen el rango de los 500, mira, hablé con José de los Palotes, tiene esta unidad y me la da de 700 en 580. Pero eso sí, el deal es así, así, hacemos un ejercicio financiero. ¿Cuánto dan de inicial? ¿Cuánto pagan? Y también así tu audiencia tiene acceso a esa. Me encanta porque además vamos a tener un ejemplo, van a poder ver una corrida y cómo funciona y justamente las bondades del financiamiento. Adelante, Tomás. creo que podemos hacer algunos Ujú, episodios con ujú, Diógenes hablando de las típicas preguntas que tendría alguien. Por ejemplo, el proceso. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, ujú, aquí hay una forma 1003, la podemos enseñar. ujú. Esto es lo que vas a dar. O sea, vamos a crear un poco de, yo les diría, información de verdad factual, ¿cómo se diría? De hecho, ¿no? Sí, De sí, cómo sí. funciona el proceso. Y yo creo que eso podría ayudar mucho a la audiencia. Mira, porque ya cuando sabes a lo que te vas a enfrentar, pues lo tomas mucho mejor, ¿no? O sea, a ver, me van a tomar una solicitud, uy, la solicitud, mira, aquí está la solicitud, o sea, esto es lo que vamos a llenar, ¿verdad? Esto es lo que nos van a pedir. Creo que podemos hacer un poquito de eso. Lo hacemos, es un compromiso. ¿Cuántas veces tenemos miedo, ¿no? De hacer algo? Y cuando nos animamos a hacerlo, te das cuenta que no es tan complicado, que es mucho más fácil de lo que pensabas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya tenemos un compromiso para otra sesión. Vamos a elaborar, como tú bien lo propones, Diógenes, un ejercicio de una unidad, digamos
que sea real, ¿no? De un proyecto real, y hacemos un ejercicio con los números para que nuestra audiencia entienda cómo funciona esto tan maravilloso que es el financiamiento que nos da la oportunidad de comprar una propiedad en Miami. Diógenes, no sé si quieras agregar un último comentario. Mira, no, me parece fenomenal lo que dice siempre Tomás, prenderle la luz a las personas, que no vayan en un cuarto oscuro. Vamos a prender la luz, vamos a enseñarles cuál es el proceso, cuáles son los documentos, que las condiciones que piden son normales en el sistema, que no es contra nadie ni contra la propiedad, sino es el sistema. Y vamos a enseñarles cuáles son los pasos. Y la idea es que cuando las personas vengan, ya vengan con el conocimiento que les dé la seguridad y sobre todo la tranquilidad de tomar una decisión Me de encanta. inversión. Tomás, un último comentario. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No desaproveches esta gran oportunidad que tenemos acá en Miami. Y yo sé que hay gente que dice es que Miami está caro. Mira, eso es como decir que Nueva York estaba caro hace 25 años. Esta ciudad, lo que pasa es que, Oscar, se ha transformado y dejó de ser una aldea para ser una ciudad global. Y tiene valores globales, pero eso lo que te da es más capital, más apoyo. O sea, esto se Y volvió la Nueva seguridad, York del Sur, y ¿no? seguridad. Tu dinero que tiene liquidez. ¿De qué te sirve invertir en un sitio que está booming y que es chiquito, donde no hay realmente gran dimensión económica? Aquí hay una gran dimensión económica, sigue llegando la gente, siguen llegando las empresas. Este proceso no lo detiene nadie. Esto no es una moda, Oscar. Esto hemos dicho que es una tendencia y todos sabemos, los que estamos acá, los que participan, que esta ciudad se está volviendo esta megápolis de nivel global, donde todo el mundo quiere tener un pedacito de esto. No te pierdas esa oportunidad de tener un 100%. pedacito de acá. Se está convirtiendo en la próxima capital global, como lo ha sido Nueva York, como lo ha sido Londres. Correcto. Miami está tomando ese lugar. Y justamente es la invitación a todos nuestros inversionistas a que aprovechen este momento de algo que lo estamos viendo las empresas que están llegando, estamos viendo los jugadores que están llegando de diferentes industrias y cómo pues, nos estamos enriqueciendo justamente de todo esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, me encanta verlos, me encanta que compartan con nosotros. Seguramente este episodio va a ser de gran enseñanza y de gran educación para todos nuestros inversionistas. Como saben, este podcast lo hacemos justamente para inversiones, en particular inmobiliarias en Miami, con los jugadores que están cambiando la historia de esta bella ciudad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.